llegó a mi vida, todo cambió. Le dio un rumbo nuevo a mi corazón. Cambió toda tristeza en alegría. Por gozo cambió el dolor. Cuando Él llegó a mi vida. Dios te bendiga en este día. Qué privilegio es para nosotros encontrarnos nuevamente en tu espacio de testimonio cuando Él llegó a mi vida. ¿Qué ocurre en la vida del hombre, de la mujer y de un joven cuando Cristo Jesús ocupa el centro de su corazón? No te vayas, quédate con nosotros y juntos levantemos altar de alabanza y adoración ante la presencia de nuestro Padre. Cuando llegó a mi vida, de todo en mí, sentí que algo nuevo empezó a vivir. Y ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ahora soy feliz. Porque eres de poder, con voces de triunfo gritar. Sobre todo tú eres rey, levanto alabanzas a ti. Porque eres de poder, con voces de triunfo gritar. Sobre todo tú eres rey. Fuerza, poder, autoridad está en ti. Fuerza, poder, autoridad está en ti. Levanto alabanzas a ti, porque eres de poder. Tu reino permanecerá, en verdad que hay victoria permanecerá. Fuerza, poder, autoridad está en ti. Fuerza, poder, autoridad está en ti. Dilo una vez más. Fuerza, poder, autoridad está en ti. En esta hora declaramos que la alabanza sube delante del trono del Señor. Cada uno en nuestras casas levantamos alabanza a Dios porque Él se lo merece. Sube, sube la alabanza, sube, sube la alabanza, sube, sube la alabanza al trono del Señor. Sube, sube la alabanza, sube, sube la alabanza, sube, sube la alabanza al trono del Señor. Sube, sube la alabanza, sube, sube la alabanza, sube, sube la alabanza al trono del Señor. Sube, sube la alabanza, sube, sube la alabanza. Porque Él tiene toda fuerza, poder, autoridad está en ti. Fuerza, poder, autoridad está en ti. Y decimos una vez más, sube, sube, sube la alabanza, sube, sube la alabanza, sube, sube la alabanza al trono del Señor. Sube, sube la alabanza, sube, sube la alabanza, sube, sube la alabanza al trono del Señor. Sube, sube la alabanza, sube, sube la alabanza, sube, sube la alabanza al trono del Señor. Sube, sube la alabanza, sube, sube la alabanza. Porque Él tiene fuerza, tiene toda fuerza, poder, autoridad está en ti. Él tiene la fuerza, el poder y la autoridad en sus manos. Poder, autoridad está en ti.
Qué bueno que siguen con nosotros. Hay un proverbio popular que dice, juventud, divino tesoro. Y es que cuando estamos con los jóvenes, nosotros nos sentimos renovados. Trae alegría las conversaciones con los jóvenes. Y en este día tengo con nosotros 3 jóvenes valiosos de nuestra iglesia: Adolfo Alcalá, Edwin Evangelista y Justin Díaz. Bienvenidos a nuestro espacio de testimonios cuando Él llegó a mi vida. Dios te bendiga, Adolfo. Amén. Bendiciones, Madre. Gracias por permitirme estar aquí hoy y compartir parte de lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Dios te bendiga, Edwin. Bendición, mamá. Gracias por la invitación. Para mí es un privilegio dar a conocer lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Dios te bendiga, Justin. Bendición, mamá. Muchísimas gracias a Dios y a la casa por permitirme compartir lo que ha pasado en mí cuando Dios llegó a mi vida. Amén. Qué bueno. Para mí es un privilegio que ustedes estén aquí. Adolfo, ¿cómo fue tu vida antes de llegar Cristo? Tú viniste joven, muy jovencito a la casa de Dios, pero habían transcurrido una serie de eventos en tu vida. ¿Cómo era tu vida? Amén, Madre. Con lo que usted decía, llegué aquí a la casa con 14 años, jovencito. Amén. Pero joven, desde muy joven perdí a mi padre. Amén. Y eso me hizo crecer con tristeza, con rechazo. Y realmente sí crecí con eso. Y antes de conocer a Jesús, conocer de Jesús, eso hacía que yo era mi vida con tristeza, mucha tristeza. En la noche lloraba por esa situación. Aunque no le decía nada a mi madre, pero dentro de mí solo yo y Dios sabíamos lo que realmente yo estaba pasando. Amén. Recuerdo que cuando llegué aquí a la casa, fue donde primeramente conocí de Jesús. Amén. Fue la Gloria primera a vez Dios. que conocí realmente de Dios. Amén. Sentí lo que era el amor de Dios. Amén. Edwin, ¿cómo ocurre tu vida? ¿Cómo era tu vida antes de Cristo llegar? Amén, mamá. Bueno, mi vida antes de Cristo llegar era una vida, tenía un vacío tremendo en mi corazón por parte que mi papá se fue yo estando muy chiquito para Estados Unidos y volvió al país cuando ya yo era mayor de edad. Eso me trajo a mi vida mucho rechazo, dolor, un espíritu de abandono y también falta de perdón contra él, lo cual yo llenaba ese vacío, era andando, bebida, mujeres y muchas veces para poder ligar en el entorno de los demás, hacía todo lo que me decían. O sea, falta de identidad. Sí. Y tú, Justin, tú creces en el seno de una familia cristiana. O sea, desde pequeñito tú conoces la palabra de Dios. ¿Cómo se desarrolla tu niñez en tu familia y cómo llegas a reconocer a Jesús como tu Salvador? Bueno, yo soy hijo de esta casa desde una muy temprana edad. De hecho, Amén. acepté al Señor en ella a los 6 años de edad. Amén. Sin embargo, yo puedo admitir ahora que fue un compromiso más de boca que de corazón. Y al estar tan joven y con todas las adversidades que venían de por medio, terminé mezclándome y llevando una vida de doble moral, mostrando siempre mi lado bueno, mi familia, y mostrando siempre cierta pureza en la iglesia, sin embargo teniendo una actitud completamente ajena cuando estaba cerca de un compañero o un amigo. Wow. Ustedes, Adolfo, cuando aceptas a Jesús a los 14 años, ya reconociendo de que tú en tu vida había una situación de mucha tristeza y luto, te mantuviste en un luto permanente debido a la muerte de tu papá, aunque tenías un entorno familiar que te apoyaba sano, diríamos, pero eso estaba en ti, como nos dijiste anteriormente. ¿Cómo llegas tú a los pies de Jesús? ¿Cuándo empiezas a reconocer que hay una necesidad en ti y que necesita ser saciada? Amén, Madre. Yo recuerdo que me hicieron la invitación, me invitaban mucho
que viniera aquí a la casa a escuchar de Jesús. Me invitaron muchas veces a culto de jóvenes, pero yo siempre como que rebotaba. Decía que sí, pero no iba. En fin. Y recuerdo que ese día cuando llegué aquí a la casa, que realmente yo sentí el llamado de Dios, que sentí que realmente Dios me estaba llamando. Quizá me digan, wow, pero fue muy joven. Pero sí, fue joven, lo hice a los 14 años, pero sí, yo sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y yo sabía lo que yo estaba sintiendo. Amén. Que era, yo tenía un espíritu de luto que me perseguía desde mi niñez. Sí. Pero recuerdo que reconocí a Jesús y ese día, cuando yo acepté a Jesús en mi corazón realmente, me sentí con una paz increíble. No puedo decir que fue de una vez al instante que ya se resolvió todo. No, pero ese día yo me sentí feliz. Que tenía mucho tiempo sin sentir lo que era una felicidad realmente, porque a la persona uno le demuestra felicidad, pero a veces realmente uno no está feliz. El corazón está vacío. Exacto. Y hay tristeza. Amén. Hay tristeza y yo tenía tristeza. Pero ese día recuerdo que yo, cuando llegué a mi casa, después que salí de aquí de la casa, llegué a mi casa con una felicidad increíble. Dormí sonriendo, yo estaba feliz, completamente feliz, realmente feliz. Porque no era una felicidad actuada, sino era una felicidad verdadera. Amén. De que realmente estaba feliz. Esa felicidad que salta de dentro hacia afuera. Amén, así mismo. Amén. Y tú, Edwin, en ese entorno de la vida en que tú nos dijiste que se iba desarrollando, ¿cómo tú reconoces que necesitas a Jesús y cómo se da ese encuentro entre tú y el Señor? Bueno, madre, conmigo fue diferente. Yo había salido ya de lo que es una cirugía, duré un tiempo en cama. Estando en la clínica, yo sentía que debía de cambiar todo lo que yo hacía, salir de la calle, todo eso. Al llegar a mi casa, duré una semana en mi casa. La primera semana pasó bien, la segunda semana estaba durmiendo cuando escuché algo que me dijo, tienes que convertirte. Y yo dije, yo tengo que estarme volviendo loco, porque yo estoy escuchando como algo hablando, me quedé normal. El otro día de nuevo lo mismo. El caso es que la tercera vez yo llamo a mi tío, que es cristiano, y mi tío llama a la diaconisa Francia, que es mi tía. La llama y ella va a la casa. Cuando ella va a la casa, ora por mí, recibo al Señor en mi casa. Luego vengo el primer domingo aquí a la casa, donde la palabra de papá me ministró mucho. Amén. Ese domingo, porque la palabra fue como directa, esperando que yo llegara ese día. Gloria a Dios. Que yo llegara esperándome a mí, que yo llegara y me sentara. Como lo sabe hacer el Espíritu Santo. Así es. Y todo me ministró bastante la palabra. Después de ahí me apunté en el curso de discipulado. Pasé discipulado donde aprendí de la falta de perdón, donde Amén. Ahí perdoné realmente. Amén. Restauré mi relación con mi padre. Gloria a Dios. Y todo fue cambiando en mi vida y así. Amén. Justin, tú nos dices que aceptaste a Jesús a los 6 años, pero que era después, en la medida en que fuiste creciendo, ibas teniendo como una doble moral. Entre los amigos un estilo de vida y en la iglesia otro estilo de vida. ¿Cuándo tienes ese encuentro nuevamente con el Señor? ¿A partir de qué hecho? Bueno, aproximadamente algunos 14 o 15 años, ya yo era un actor experto. Yo fácilmente podría pensar, hablar, decir lo que yo quisiera y asimismo venir a mi iglesia o venir a la casa y actuar como que nada, todo normal. Un ejemplo a seguir. Y de repente, para ese entonces el líder Luis Miguel me invita al Ministerio de Multimedia. Yo estaba teniendo un debate como si verdaderamente participara o no, porque yo todavía para ese entonces yo era obligado a ir a la iglesia. Verdaderamente yo no quería saber de estar allá porque yo lo consideraba una pérdida de tiempo. Hasta que lo llegué a conversar con algunos de mis hermanos, Cristian y Javier, y me comentaron que era una buena oportunidad. Entonces decidí enlistarme en el ministerio. Y como me gustaba la tecnología, tengo que admitir que era muy interesante participar en las cosas, siempre aprendí algo nuevo y así.
Mientras iba pasando el tiempo y llegué a prestar más atención a los mensajes, uno como que va realizando, dándose cuenta del peso que lleva trabajar en la obra del Señor. Amén. Y como que terminé dándome cuenta que si yo quería estar donde yo estaba, yo requería santidad, porque lo que mis manos o lo que tocaba mis manos eran instrumentos para que la palabra le llegara a alguien más. Amén. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, fui corrigiendo mis caminos. No voy a decir que fue fácil, fue muy difícil y muchas veces como que echaba un poco para atrás. Pero gracias al Señor, y tengo que admitir por la oración de mi mamá, que siempre fue constante, Amén. Él permitió que llegara hasta donde yo estoy hoy en día. Amén. Y otra parte importante de cuando están en un ministerio es que el mismo ejercicio de estar en el ministerio, que los tiempos de intercesión del ministerio, que el tiempo de ayuno del ministerio, eso los va envolviendo y los lleva a buscar una intimidad con el Señor. Entonces eso lo va haciendo su corazón sensible al trato del Espíritu Santo. Y ahí la palabra penetra y hace su efecto en sus vidas. Ustedes como jóvenes, yo sé que se encuentran en muchas dificultades. Por ejemplo, cada uno ha hablado sobre la presión a la que se enfrentan en el entorno en que ustedes desarrollan su vida. ¿Cuáles tipos de dificultades ustedes han encontrado, se han encontrado en la escuela, en la universidad, en sus centros de trabajo, tú que trabajas, Edwin? ¿Cómo pueden lidiar ustedes entre su vida cristiana, el mantener un testimonio delante de el mundo como luz y sal de la tierra y mantenerse firme en el Señor? Amén, madre. Sí, cuando estaba en la escuela, haciendo el bachillerato, recuerdo que me encontré muchas situaciones, compañeros que me llamaban y me decían, oye, varón, ore por mí, que me siento así. Varias situaciones que realmente me encontré y muchas veces muchas personas me cuestionaban. Wow, tú eres tan joven y tú eres cristiano, pero tú estás perdiendo tu juventud. Pero realmente yo no le hacía caso porque yo decía, realmente ellos no entienden por lo que yo estaba pasando y como yo estoy ahora. Amén. Recuerdo que uno de por ahí, por el sector donde vivo, me dijo, no, yo te doy una semana. Dije, tú te vas de carrera y te voy a dar una semana. Y yo, ahora él me ve y yo ahora le digo como, esta semana se ha convertido en 5 años. Gloria a Dios. Yo me quedo como wow. Y lo digo, que con mi fuerza yo no iba a poder solo. Amén. Pero con la fuerza de Dios, porque Dios me ha ayudado, realmente Amén. me ha ayudado mucho lo que se me ha enseñado aquí en la casa. Amén. Me ha ayudado mucho, realmente. Y me he encontrado con situaciones en la escuela, tanto por mi casa, en mi misma casa también me he encontrado con situaciones, que lo que es, porque aquí en la casa nos han enseñado que cuando hay una situación que Jesús dijo, poner la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Y muchas veces me encontraba con personas que se sentían mal, estaban pasando una situación. Por ejemplo, hasta por un dolor de cabeza lloraba por ellos. Amén. Y decían, oh, varón, me siento bien, gracias por su oración. Yo decía, dale la gloria a Dios, que Dios es grande. Amén. Y muchas veces recuerdo que muchos de ellos lo invitaba y toda la mañana, hey, mi hermano, bendiciones. Y llegaban aquí a la iglesia y yo le doy gracias a Dios que me usó como instrumento en el entorno donde me puso, donde hice el bachillerato. Gloria a Muchas Dios. veces me utilizó como su instrumento, Amén. porque somos su instrumento. Él es el que tiene la misericordia y la gloria de hacerlo. Amén. Y le doy muchas gracias a Dios porque me utilizó mucho como instrumento. Amén, amén. En tu caso, Edwin, tú eres un joven que trabaja y también eres estudiante universitario. ¿Se te ha presentado algún tipo de dificultad en ese entorno para servir al Señor? ¿O cómo el Señor te ha usado en ese medio para que seas de bendición a otras personas? Bueno, mamá, en el entorno de trabajo mío se me han presentado muchas dificultades porque en mi entorno se requiere yo estar cerca de mucha gente y en diferentes hogares al Amén. mismo tiempo, porque yo trabajo como asesor de venta y me he encontrado con muchos clientes con muchas situaciones. Me he encontrado con clientes también que rebeldes,
que hasta hasta me amenazan. Pero le doy gracias a Dios porque los clientes que he encontrado que tienen situaciones, yo siempre como que Dios me pone en el momento oportuno cuando yo Amén. a llegar. Porque desde que llego y me dicen que tienen una situación, le digo, no, pero ven, vamos a orar. Oro en su casa y son clientes que se mantienen, que me tiran, que me escriben, me dicen, varón, mire, necesito una oración, que está pasando esto. He llegado a otros hogares donde he encontrado gente con luto, mucho luto. Me he encontrado con clientes llorando en su casa y así sucesivamente. Muchas situaciones diferentes, pero le doy gracias a Dios porque en cada una de esas situaciones donde Él me lleva, que me presenta, yo siempre tengo una palabra para darle a esa persona. Gloria y la a persona Dios. se levanta. Amén, gloria a Dios. Justin, tú nos hablaste de esa dualidad en un momento de tu vida entre servir al Señor y estar entre las dos aguas. Basado en esa premisa de tu vida, ¿qué se te dificultó a la hora de tú ya afianzarte en el trabajo del Señor y tomarlo como base para tu vida cristiana? Dificultades hubo muchas. Lo primero de todo es que, como ya yo venía de un ambiente así dual, uno tiene que admitir que uno adquiere ciertas costumbres, ciertos gustos. Y todo eso tiene que morir. Amén. Uno tiene que tomar su cruz. Entonces era muy difícil siempre tener que negarse a uno mismo, querer hacer cualquier actividad, cualquier cosa. Cositas pequeñas, por ejemplo, el vocabulario, que son costumbres y cosas que salen sin uno pensarlo, pero al final hacen mucho daño y influyen a los demás. Porque independientemente de cómo las cosas me edifiquen a mí, lo que yo haga edifica al otro, yo portando el título de cristiano, hijo de Dios, y mi testimonio dando luz con todo lo que yo hago. Amén. Entonces esos detallitos pequeños me tuve que enfocar en corregir. Muchas veces fui rechazado en muchas actividades y muchas cosas porque Sí. yo soy una persona un tanto muy radical y hay veces que amigos míos o compañeros querían hacer ciertas actividades y yo decía que no rotundamente. Y eso llevó muchas burlas, a decir verdad. Me acuerdo yo incluso que trabajando en el colmado con mi abuelo, porque mi papá siempre quiso enseñarme como el valor del trabajo. Una persona me invitó a un festival de presidente y yo dije que no. Y un cliente me dijo textualmente, disfruta tu vida y conviértete a los 60. Lo cual todavía yo me acuerdo de eso y lo que puedo hacer es reírme porque eso no trabaja así. Pero si yo pudiera resumir todo, vendría siendo eso, un proceso constante de morir uno mismo, Amén. esforzarse siempre y tener los ojos en la meta, que es lo más importante. Así es, así es. En ese proceso de morir, nosotros morimos a las cosas del mundo para que Cristo cobre vida en nosotros y cada uno de nuestros pasos sea dirigidos por Él. Cada uno de ustedes tiene proyectos y tiene un propósito en sus vidas. Adolfo, tú eres estudiante universitario y tú, Edwin, también eres estudiante universitario, también tú, Justin. ¿Cómo ustedes creen que Dios usará sus vidas en ese ámbito profesional para el cual ustedes se están preparando? Bueno, madre, yo le puedo decir que porque Dios, como dice su palabra, que Dios cada mañana hace cosas nuevas. Amén. Yo le puedo decir que lo que si Dios me está preparando ahora, es porque Él sabe dónde me va a llevar. Amén. Y quizá yo tengo un propósito, o sea, un sueño mío, un deseo mío que yo quiero cumplir. Pero primero, como se me ha enseñado aquí en la casa, primero el propósito que tenga Dios conmigo. Amén. Y después el mío, porque no puedo ir como chivo sin ley por ahí. Que yo quiero hacer esto y ya, pero antes sin consultarle a Dios no se puede. Amén. A mí se me ha enseñado aquí que antes de tomar cualquier decisión, vaya delante de la presencia de Dios y hable con Él primero. Y si Él está de acuerdo con eso. Amén. Y si yo, por ejemplo, si estoy estudiando algo y yo me siento incómodo, le pregunto a Dios por qué me siento incómodo. Y si Él me dice no, porque uno realmente, cuando uno forma una relación con Dios, Dios sí le habla realmente. Y con lo que estudio ahora,
con lo que estoy aprendiendo ahora, así me siento cómodo, me siento alegre, que me siento bien con lo que estoy haciendo. Y yo sé que Dios, donde el lugar que me lleve, yo sé que Dios tiene un propósito. Amén. Edwin, Amén, mamá. Bueno, yo en el área que me estoy preparando, así como dice mi hermano Adolfo, yo creo que el Señor tiene un propósito en esa área conmigo, porque en realidad yo no quería estudiar eso. Yo quería hacer otra carrera, pero no es fácil aquí en el país, no la dan en universidades, pero yo creo que el Señor tiene un propósito en esa área conmigo, porque va de la mano. Un profesor decía que me voy a tener que relacionar con mucha gente amén. en diferentes puntos, en diferentes áreas, trabajando en diferentes áreas. Y yo creo que el Señor tiene un propósito por ahí para yo llevar su palabra Amén. a cada Amén. una de esas personas, ya sea en el área de oficina, gestión de recursos humanos, en cualquiera de las áreas que me toquen. Justin, tú estás becado fuera del país, aunque ya empezaste a estudiar online. Hay un proyecto en que en un momento salgas del país para continuar tus estudios. Realmente es un reto para ti el mantener tus ojos puestos en la meta, que es graduarte de la universidad, pero también mantener tus ojos puestos en Cristo. ¿Cómo tú guardas tu tiempo de intimidad con el Señor para mantenerte enfocado en cada uno de los proyectos que tienes? Bueno, entre algunas cosas mi oración cambió. Empecé a pedirle al Señor porque me estabilizara, porque me fundamentara en su evangelio. Amén. Porque si hay algo que yo sé, es que es diferente fuera. Hay mucho más libertinaje, las personas toman decisiones que uno consideraría alocadas, y uno tiene la bendición de que esta república, la mayoría de personas se podría decir que es una república de creyentes. Amén. Mientras tanto, fuera en el mundo no es lo mismo. Entonces eso fue lo primero que hice, empezar a orar porque el Señor me fundamentara en su obra, que nada de allá me pudiera mover lo que se me ha enseñado. Amén. Otra de las cosas que yo he hecho mucho es querer acoplarme a su propósito. Amén. Uno tiene, como dijo el hermano Adolfo, uno tiene un sueño siempre, uno tiene algo que desea hacer. Pero desgraciadamente no, por bendición, si el Señor no está ahí, aunque se crea que va a dar frutos, no va a llegar como al máximo que uno podía dar. Así es. Porque Él es el que conoce el potencial que uno tiene. También lo que he hecho es que, aparte de los tiempos de oración, que lo cual es necesario, yo considero como que no me gusta encuadrar al Señor a solo una hora de mi vida o solo un espacio específico. Entonces, como que siempre que estoy haciendo algo, una actividad de la universidad, que estoy en la iglesia, que lo que sea, me mantengo en conversación constante con Dios. Si estoy teniendo Amén. un problema, hablo con Él. Si estoy teniendo una situación, hablo con Él. Si estoy caminando en la calle, hablo con Él. Aunque se vea un poco extraño, porque es mi amigo, es mi padre. Amén. Entonces, como considero que como un padre siempre va a querer escuchar a su hijo y su hijo siempre va a querer hablar con su padre. Y yo soy una persona que habla mucho. Entonces, sí, eso. Considero que es muy importante, esa comunicación constante con Dios y esa retroalimentación, como papá, ¿te gusta esto que yo haga? Estoy bien, ilumíname, dime lo que tú quieres que yo haga, y así. Amén. Es una relación de padre e hijo, de amigos, básicamente, y así aprendemos a escuchar la voz de Dios. Adolfo, en tu caso, ¿cómo tú estrechas tu relación con el Señor? ¿Cómo es tu espacio de intimidad con el Señor? Amén, madre. Bueno, como recuerdo que usted nos dio una clase de oración e intercesión. Una impartición. Ajá, Sí. las imparticiones. Y entonces en una de ellas usted decía que saquen el tiempo, o sea, una hora en el día. Pero aparte de esa hora en el día, como dice mi hermano Justin, que en el día constantemente uno esté diciéndole: Santo, tú eres grande, Señor, porque realmente es una relación con Dios. Y si es una relación, la relación es algo mutuo. Amén. Que yo te hablo, tú me hablas, nos vemos en el día, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te amaneces? Eso es algo así, que si estoy haciendo algo, pero estoy cocinando algo, estudiando, digo, gracias, Señor. Quizás tú no, gracias, ¿por qué tú estás hablando tanto con el Señor? No, porque me gusta, porque tengo una relación con Él. Pero aparte de eso, es pautar una hora, tengo mi momento, mi tiempo, para dedicárselo solo a Dios. Amén. Tengo mi alabanza,
pongo adoración y hablo con Él, como usted decía, entre padre e hijo. Y la palabra de Dios, ¿qué lugar ocupa en sus vidas? Amén, madre. Aquí, recuerda que aquí en la casa cada año, en enero, dan una lista de versículos y usted manda el devocional, que con eso uno se mantiene. O sea, por ejemplo, hoy toca este versículo, yo lo leo aquí. Recuerdo que en la Biblia mía de estudio lo tengo tachado. Cada versículo que leo lo tacho. Cada versículo lo tacho y lo apunto. Porque es algo, y también en el instituto me enseñaron que... En el Instituto de Liderazgo. Sí, en el Instituto de Liderazgo, allí en la Iglesia Madre Monte de Dios, que me enseñaron que tenga mis apuntes, un diccionario bíblico, porque realmente estoy estudiando su palabra, estoy conociendo más de Él. Así es. Cuéntame de ti, Edwin. ¿Cómo son esos tiempos de intimidad tuyo con el Señor? Porque tú eres intercesor. Amén, mamá. Bueno, mamá, en mi tiempo, lo que es mi tiempo de lectura y de oración, yo soy celoso con esos tiempos. Amén. Esos tiempos yo no los pierdo ni los regalo. Yo en ese tiempo los respeto. Lo que es mi oración, como dice la canción, cuando ya en el trabajo, como dice la adoración, la alabanza, yo soy una alabanza caminando. Amén. Yo no distraigo mi mente yo no la distraigo ni en problemas ni nada de eso. Pero cuando ya es mi tiempo de oración, de intimidad con Dios, yo entro en mi cuarto, que incluso ya sea a las 3, 2 de la mañana, entro y me tiro ahí y paso horas y horas. Que incluso mi mamá va y me toca, me dice, ¿tú no vas a dormir hoy? Y me deja. Ya no lo hace, pero a lo primero sí lo hacía mucho. Sí. Ahora, pero mi tiempo de oración, intimidad con Dios, eso es primordial en mí. Amén. Eso es primordial y la lectura de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Justin, yo quiero que tú compartas con los jóvenes una palabra de parte tuya para esos muchachos que tienen sueños de ir fuera a estudiar, que a veces piensan que sus padres no tienen los recursos, pero cómo tener la confianza en Dios de que Él va a abrir puertas y que lograrán esos sueños para la gloria de Dios. Bueno, jóvenes, yo verdaderamente estaba teniendo un tiempo con el Señor y me vino a la mente algo, que aunque el Señor use personas, hechos, o pasen muchas cosas que vengan bendiciones así de repente, el que verdaderamente sustenta es el Padre. Amén. Si ustedes tienen sus sueños y todo en las manos del Señor, todo va a aparecer. Yo mismo me he visto muy estresado porque hay que admitir, incluso con una beca, el hecho de vuelos, libros, muchísimas cosas, asusta eso. Es muy difícil. Pero confíen en el Señor, porque Él los va a sustentar. Y si en su propósito está que lleguen a viajar, que estudien fuera, yo les prometo que independientemente de cualquier adversidad que venga, ustedes van a salir por delante. Amén. A ti se te abrieron muchas puertas. Muchísimas. Gloria a Dios. Adolfo, a esos jóvenes que han tenido una pérdida en su vida, ha partido un ser que ellos han amado, que aún tienen dolor en su vida, ¿qué palabra tú puedes decirle en esta hora de la esperanza que hay en Cristo Jesús? Amén, madre. Yo les puedo decir que realmente yo sé que se siente tener un vacío por la pérdida de un ser querido, de un ser amado, pero le puedo decir que realmente si buscas de Dios y te acercas más a Dios, ese vacío puede ser lleno, porque lo hizo conmigo. Soy un testimonio vivo de que Dios es real y que Dios lo hace. Y quizás pienses, no, que yo no puedo cambiar, eso no lo llena a nadie. Pues déjame decirte que Dios sí lo llena. Amén. Ese vacío que tú puedes tener, no tan solo en esa área, en cualquier área de tu vida, tú puedes tener un vacío, te sientes insatisfecho, te sientes que te falta algo. Dios lo puede llenar ese vacío. Amén. Porque Dios completa todo en tu vida. Amén. Edwin, una palabra para esos jóvenes que tienen vacío, y ese vacío es producto de que sus padres han tenido que emigrar buscando una mejor forma de vida para su misma familia, pero que a veces los hijos no lo entienden. Y
está ese vacío, ese dolor, ese sentimiento de rechazo. ¿Qué palabra tú tienes para esos jóvenes de la libertad que Cristo trae a sus vidas y que Él ha venido precisamente a establecer orden y a llenar ese espacio vacío? Amén, mamá. Bueno, yo puedo decirle que Jesús es más que suficiente para llenar cada área y sanar cada herida, porque vivimos momentos en los cuales creemos que estamos solos, pero Jesús nunca nos deja solos. Amén. Él siempre tenemos que saber que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y es un propósito del cual el enemigo quiere robarse y que no quiere que tú descubras. Por lo tanto, el Señor siempre va a estar contigo, siempre está contigo si tú le das la oportunidad de que Él entre a tu corazón. Amén. No importa que tu padre se haya ido, Él siempre te dará ese amor de padre a hijo, todo el tiempo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esa es la vida que Cristo quiere para ti. En la vida pasamos por muchos momentos de tristeza, de dificultad. Unos pierden a sus padres, otros sus padres lo abandonan, no para buscar una mejor vida, sino porque simplemente no son lo suficientemente valientes como para asumir el compromiso de criar a sus hijos. Otros nos encontramos luchando con un medio en el que queremos encajar, pero no podemos, porque no pertenecemos a este mundo. Quizás estás viviendo una de las situaciones que uno de estos muchachos atravesó en un momento dado en sus vidas. El Señor tiene una nueva vida para ti, el Señor tiene libertad para ti. Puede que estés en esta hora luchando con un sentimiento de tristeza, de luto, un espíritu de luto que está atormentando tu vida, tristeza, que no se llena con cosas del medio, con bienes que puedan llegar a tus manos, o el sentir de soledad, de abandono que muchas veces experimentamos, tal cual Edwin nos habló en su testimonio, o el haber conocido a Cristo durante nuestra niñez, pero llegar un momento en que la presión de un grupo te hace en cierta forma claudicar de lo que crees, del sentir, de la palabra que fue sembrada durante tu niñez. El Señor quiere traer libertad para tu vida. El propósito de Dios no es que estés fluctuando entre dos aguas. El propósito de Dios no es que estés en una prisión de luto, de tristeza, de temor, sino que Él nos ha llamado para ser libres. Es lo que Dios quiere para ti. En esta hora, en el nombre de Jesús, a cada persona que nos está viendo, así como Dios trajo libertad a la vida de Adolfo, a la vida de Edwin, a la vida de Justin, también Él quiere darte libertad, porque para eso Cristo vino. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito de Dios para ti es que goces de vida eterna. Como has visto en el testimonio de los muchachos, una relación con Dios que se renueva cada día, muriendo a nosotros mismos, pero al morir diariamente, la vida de Cristo va creciendo en nosotros y ahí empieza la transformación y el cambio que tanto anhelamos. Dios tiene una nueva vida para ti a través de Cristo Jesús. Como te dijo Adolfo en su testimonio, no sé lo que pasó, pero el día que vine y confesé a Jesús como mi Salvador, fue como que mi vida la llenaron en ese momento de alegría, y al salir de aquí pude dormir placenteramente. O como testificó Edwin,
No sé lo que ocurrió, pero hubo un cambio, una transformación que ha seguido siendo operada en cada una de nuestras vidas a través de la palabra de Dios, a través de nuestro tiempo de alabanza y adoración, a través de la oración y la intercesión. Y es lo que Cristo tiene para ti. Solo tienes que confesar a Jesús como tu Salvador. Dice su palabra que el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Repite después de mí esta oración. Señor Jesús, he oído hablar de ti a través del testimonio de estos jóvenes. Confieso que tú eres el Señor. Yo sé que mi pecado me separa de ti. Y en esta hora voluntariamente te entrego mi corazón y mi vida. Rompo con el mundo y las cosas del mundo para que tu vida se engendre en mí. A partir de hoy, Padre, soy tu hijo. Enséñame a caminar en tus caminos y guíame en tu justicia. Quiero a partir de hoy que seas mi amigo, mi Padre, mi consejero eterno. En el nombre de Jesús te doy gracias en este día. Amén y amén. Si has hecho esta oración, eres hijo de Dios. Te voy a recomendar que hagas 3 cosas de las cuales los muchachos hablaron. Una es orar. Orar es hablar con Dios. Como un hijo habla con su padre, así habla con Dios. 2, lee la palabra. En la palabra es la que nos transforma, la palabra nos da vida, la palabra nos enseña el propósito del Padre para cada uno de nosotros. Y 3, busca una iglesia donde congregarte. Allí vas a recibir el calor de tus hermanos y tendrás un Padre que te va a guiar en los caminos del Señor. Si vives en la ciudad de San Pedro de Macorís, nosotros somos la iglesia Casa de Buenas Nuevas. Estamos ubicados en la calle Sánchez, 120, Antiguo Centro Español. Aquí tienes una casa y una familia donde te ayudaremos a crecer en los caminos del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes y dinos si ha sido de bendición para tu vida estos testimonios. Dios te bendiga y te guarde y nos vemos en una próxima entrega de un testimonio similar al de los muchachos, pero que sabemos va a impactar tu vida. Nos vemos. Cuando Él llegó a mi vida.